Muy bien, en este video vamos a hacer algunos ejercicios partiendo sobre las propiedades de los fluidos. Entonces vamos a demostrar las siguientes afirmaciones. Entonces, demostrar afirmaciones. Digamos, esa es la primera parte que vamos a hacer hoy. Demostrar afirmaciones. ¿Y qué tipo de afirmaciones? Bueno, claro, envolviendo los fluidos. Entonces el operador derivada material va a estar aquí muy metido. Y vamos a tomar ciertas consideraciones sobre distintos tipos de fluidos. Entonces vamos a partir por uno. Dice, si el campo de velocidades que describe un fluido es estacionario, entonces el campo de aceleraciones, voy a ponerlo así, también lo es. Y bueno, entonces primero hay que recordar, yo espero que ya hayan visto un poco esto con Ismael, digamos las condiciones de estacionario, de uniforme, de incompresible sobre los fluidos. Entonces estas condiciones este, van, a, van a generar ciertas propiedades en el fluido. Entonces, bueno, ¿qué significa que un campo de velocidades o que un campo, digamos, en general es estacionario? Quiere decir entonces que la parcial en la velocidad respecto al tiempo, la velocidad que en todo caso aquí será una función de x, t, en principio, digamos en general esto pasa, es igual a 0. Quiere decir 0 vector. Quiere decir que si un campo de velocidad es estacionario, la función que describe el campo de velocidades solamente depende de la posición. ¿Okay? Entonces no sucede esto de aquí, esta dependencia x, t, sino que nada más depende del espacio de coordenadas. Si hacemos esto y consideramos las ecuaciones de movimiento que describen a un fluido, tenemos I igual a BI punto, la derivada en el tiempo, siempre considerando que tenemos que hablar de la derivada material, y esto es expresado en las componentes más B punto nabla, escrito en notación de índices, sería algo así, BK. Y de aquí nada más cancelamos la parte que depende del tiempo, ¿no? Justo por esta condición de que es estacionario. Entonces esto es igual a B I, K, BK. Si no queda muy claro en notación de índices que esto nada más depende de las coordenadas, podemos escribirlo en notación tensorial. Tenemos A igual a B, la derivada, siempre la derivada material, y esto se describe como la parcial en el tiempo, que sí, que esta parte va a ser 0, se va a cancelar, por el gradiente de B de x, si quieren ya explícitamente, punto B de x. Aquí ya tenemos que no hay una dependencia temporal, la aceleración depende explícitamente solamente del campo de velocidades y la derivada en el espacio de coordenadas de eso. Muy bien, entonces el campo de aceleraciones es solo una función de la posición, no depende del tiempo, entonces es por definición estacionario. Es estacionario. Entonces aquí ya pueden decir, pues verdadero, ¿no? El campo de aceleraciones también es estacionario. Bien, esto pues es todo el ejercicio número 1. Bueno, el inciso número 1.
El ejercicio número 2 dice, si el campo de velocidades, nuevamente el campo de velocidades, ponerlo así, si el campo de velocidades es uniforme, entonces el campo de aceleraciones es igual a cero. Entonces vamos a pensar, ¿no? Un poquito qué quiere decir que el campo de velocidades sea uniforme. Pues simplemente, a diferencia del caso anterior, implica que ahora no hay dependencia espacial, que no hay dependencia de las coordenadas. Es decir, el campo de velocidades que en principio depende de x, t, ahora, ahora solo es función del tiempo. ¿Okay? Entonces, si nuevamente describimos el campo de aceleraciones como una función de la derivada material del tiempo, de la velocidad, perdón, tenemos pues nuevamente la ecuación de movimiento, gradiente de x, perdón, de b. Ahora recuerden que este gradiente pues son las derivadas respecto a las coordenadas, ¿no? Aplicadas como a modo de vector. La parcial en x, la parcial en y, la parcial en z. Entonces justo este término de aquí se cancela, se hace cero, porque la velocidad no depende de las coordenadas. Todo ese término se cancela. Y nos queda simplemente que la aceleración es igual a la parcial de b, que ya notamos aquí explícitamente que solo depende del tiempo respecto del tiempo. Y esto no necesariamente vale cero, esto depende de la función de velocidad, pero es en general distinto de cero. Solo para algunos casos donde t pues no haya dependencia de t, pues que sea constante la velocidad, eh, va a valer cero. Entonces en general es distinto de cero. O no podemos suponer que es cero así de forma tan sencilla. Distinto de cero. Y por lo tanto es falso. Si el campo de velocidades es uniforme, el campo de aceleración no necesariamente es igual a cero. Vamos a poner aquí verdadero, de este lado. Aquí vamos a poner, bueno, más bien sería como acá, ¿no? Verdadero. Y aquí sería borrar. Y aquí sería falso. Vamos a avanzar con el número 3. Y el 3 dice, en este hay un poquito más de suposiciones. Si el campo de velocidades es estacionario, B es estacionario, y el medio es incompresible, entonces la aceleración o el campo de aceleraciones es igual a cero. Aquí hay que tener cuidado. Hemos estado manejando en todos los ejercicios anteriores y en general se puede considerar nada más a la derivada material de la velocidad, la expresión que nos da toda la información sobre el campo de aceleraciones, como hasta acá arriba, ¿no? Digamos, sin las rayas. Entonces, que sea incompresible no nos va a dar tanta información, pues recuerden que la incompresibilidad implica que la divergencia del campo de velocidades, perdón, sea igual a cero. Y bueno, esta condición pues es real, ¿no? Existe, esto implica que un fluido sea incompresible, pero en este caso no nos va a dar tanta información sobre la aceleración, porque basta simplemente considerar la condición de estacionario, es decir, el campo de aceleraciones, que es igual al campo de velocidades
derivado con respecto al operador de derivada material, nos da la parcial en el tiempo de algo que depende solamente de las posiciones. Entonces esto se va a cancelar, más el gradiente de velocidades punto el campo de velocidades. Entonces aquí nuevamente este término, el campo de aceleraciones, depende solamente de la posición por el campo de velocidades, que solamente depende de la posición al ser estacionario. Entonces esto en general es distinto de cero. Nuevamente no se puede suponer que sea igual a cero en todos los casos, y por lo tanto este anuncio es falso. Entonces aquí tenemos un clásico problema donde la información proporcionada es mayor. Digamos, tenemos más información de la que necesitamos. Usualmente esto pasa pues, para confundirnos, ¿no? Entonces aquí solamente hay que considerar eso. Solamente basta con considerar que sea estacionario el campo de velocidades para demostrar que no sucede que el campo de aceleraciones siempre sea cero. Muy bien.